estamos muy felices, muy contentos de poder compartir un día más, de estar una vez más conectados, porque Casa Roca Popayán no para. Así que ahí donde estás, colócate de pie, vamos a tener un tiempo espectacular, un tiempo maravilloso de alabanza.
el amado Jesús. ¿Y dónde estás, dile a Dios? Amado mío, tú eres el amado. Amado mío, amado mío, tú eres el amado de nuestro Buenos días, iglesia. Qué alegría poder estar una vez más con ustedes llevando una nueva enseñanza. Estamos muy contentos con el trabajo que yo creo que ustedes vienen observando acerca de la iglesia infantil de Roca Kids, con el video que ellos vienen haciendo. Ha sido un tiempo muy chévere, y también los tiempos de oración que estamos teniendo todos los viernes para que te unas en el Facebook Live de la iglesia. Ahí tenemos un tiempo los viernes a las 6 de la mañana. Seguir orando para que Dios siga obrando en nuestro país, en nuestra nación. Parece ser que la cuarentena se alarga durante este mes de junio. Tengamos paciencia, que Dios nos va a dar todas las fuerzas y nos va a dar todo lo que necesitamos para salir adelante. Entonces, ahora quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 14. Marcos 8, 14. Y vamos a leer todos juntos, alegres, porque el Señor siempre ha estado con nosotros y siempre ha estado con nosotros. Marcos 8, versículo 14. Hay algunas personas que dicen que me ven muy delgadito. Estoy bien de salud, no se preocupen por eso. Estoy adelgazando y he bajado casi como 12 kilos en estos últimos 6 meses y estoy logrando el peso óptimo que los médicos quieren y estoy muy bien de salud, gracias al Señor. No se preocupen por eso. Acompáñenme en oración para que salgamos adelante de todas estas cosas chéveres que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leer Marcos 8 en el versículo 14. A los discípulos se les había olvidado, imagínense, a los discípulos se les había olvidado llevar la comida y solo tenían un pan en la barca. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por tu palabra, por la revelación que de ella nos vas a dar. Pido que tu Santo Espíritu esté una vez más con nosotros. Bendigo tu hogar, bendigo lo que tú representas en tu familia, bendigo tu trabajo y las oportunidades que Dios te va a dar muy pronto
para salir de esta crisis, de salir de esta cuarentena, porque el Señor Dios Todopoderoso está jugando de nuestra parte. Y Padre, atar y reprender cualquier cosa que se levante en contra de ti y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia con alegría dice amén y amén. Y me encantaría muy pronto volver a escuchar ese amén y amén de la congregación. Pues yo titulé a la predicación "Se les había olvidado". Se les había olvidado. En estos días con la cuarentena, uno manda siempre a hacer pedidos y a hacer domicilios, y cuando uno les hace la lista, ellos le llegan con la mitad de las cosas que uno les solicita. Por un lado, porque a lo mejor no las hay, y otras porque dicen ellos, se me había olvidado. Entonces dígale al que tiene al lado, se les había olvidado. ¿Se le ha olvidado a usted alguna vez algo? ¿Sabe usted por qué se le olvidó? ¿Se le ha olvidado intencionalmente o se le olvida sin saber? ¿Ha dicho usted alguna vez, ¡ay! ¿Se me olvidó? Y ni siquiera usted recuerda, ¿sí?, lo que le mandaron a hacer. Que usted dice, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Ay, ¿qué era lo que tenía que hacer? Yo sé que tenía que hacer una cosa, pero no me acuerdo. Que no puedes recordar y pareciera que se te hubiera nublado, que se te hubiera olvidado totalmente. No sé si a usted le ha pasado que a veces nos encontramos con una persona y usted la quiere saludar y a usted se le ha olvidado el nombre. Y usted trata de esforzarse lo que más puede, tratando de recordar el nombre de esa persona o de asociarlo con algo, si es en el trabajo, si es en la iglesia, en dónde fue que lo conocí, será en Bogotá, será acá. Y sufre usted tratando de recordar y a lo mejor usted es honesto y le dice, ay, ¿cómo era que tú te llamabas que se me olvidó? Pero la gran mayoría disimula mucho con eso y le sacan excusas. Ustedes son muy vivos porque a ustedes a veces se les olvida mi nombre y solamente me dicen, hola pastor, y ya coronaron. En cambio, a mí sí me cuesta más trabajo decirle, hola oveja. Y como son más de 1000 los que se congregan en nuestra iglesia, pues imagínense, hay que tener una muy buena memoria para acordarse y recordarlos a todos. Pero créanme que en estos días me acordaba yo y vuelvo y les echo el cuento de su posición que cada uno tiene en la iglesia. Y le daba gracias al Señor porque muchos de ustedes siempre se sientan en la misma silla. Y es muy lindo recordarlos y yo trato a través de la grabación acordarme en dónde están ubicados ustedes para hacer mucho más divertido todo esto que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué es lo que más se me olvida? Sería la pregunta. ¿Orar de madrugada? ¿Será que se te olvida? ¿Será que se te olvidó o se te olvida ayunar, diezmar? ¿Se les olvidó a algunos congregarse en esta cuarentena? ¿Se les olvida a veces las consejerías? Después que uno programa, la gente, ay, pastor, qué pena, a mí se me olvidó que yo tenía consejería con usted. Ay, a mí se me olvidó que yo tenía que orar con usted. ¿Se le olvida pagar lo que debe? Se le olvida respetar, se le olvida perdonar, se le olvida amar, se le olvida mejorar, se le olvidó cambiar. Se le olvidó amar como la primera vez a tu cónyuge y a tus hijos. Se le olvidó el camino para ir al cielo. Las personas suelen olvidar con mucha facilidad quién les tendió la mano, quién los apoyó y quién los sacó del hueco. Siempre tenemos que ser gratos y ojo, iglesia, nunca olviden eso, la gratitud es una gran bendición de Dios. A veces en momentos de histeria se nos olvida todo y se nos olvida incluso las cosas que Dios ha hecho por nosotros. A algunos se les olvida la iglesia, lo que han recibido de la iglesia, lo que ha contribuido la iglesia como institución en la formación de su vida, de su cónyuge, de su hogar, de su familia. Y hoy es un día para recordar todas esas cosas que muchos pastores han hecho por cada uno de nosotros. A algunos se les olvidó que Dios existe en esta cuarentena. El novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas dijo, se puede olvidar a Dios en los días felices, pero cuando el infortunio llega, siempre es preciso volver a Él. Usted puede que se le olviden muchas cosas, puede que se le olvide mi nombre y puede que se le olviden todas las cosas que mencioné.
Pero no caiga en el pecado horrible y terrible de olvidarse de Dios en esta cuarentena, ni de olvidarse de la responsabilidad, porque esto es una prueba sobre la cual muchos debemos salir, como les he venido diciendo, aprobados. Ganamos, pasamos esta prueba. Pero hay algunos que se les olvidó que existe una iglesia, que existe una congregación. Se les había olvidado que Jesús había estado a su lado. ¡Qué dolor! Y debemos acordarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay personas que se les olvidan los pecados, se les olvidan las cosas que han hecho, se les olvida que han lastimado y que han causado mucho daño a sus familias. Hay hombres que se les olvidan que han maltratado a su mujer durante mucho tiempo y quieren que de un momento a otro ellas olviden todo. Porque sí, porque estamos en la cuarentena, mija, y en la cuarentena hay que olvidar todo. No, no se puede olvidar todo. Estos hombres que han lastimado a sus esposas con pecados difíciles, algunos de adulterio, cosas muy feas que han vivido, usted tiene que todos los días construir algo en la vida de tu esposa para ir ayudando a sanar con la bendición de Dios el corazón de ella y todo lo que ella necesita. Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, en el versículo 43, nos ayuda a recordar esto muy bien. Ezequiel 16, 43. Yo te hago responsable de tu conducta, por haberte olvidado de los días de tu infancia, por haberme irritado con todas estas cosas y por haber agregado infamia a tus prácticas repugnantes, lo afirma el Señor. Te hace responsable de tu conducta por haberte olvidado en la infancia, por haberte olvidado desde niño de las cosas de Dios. Imagínense este versículo. Somos culpables de muchas cosas y la cuarentena tiene que asentarnos a buscar el arrepentimiento genuino y real que ocasiona un cambio de actitud real y verdadero. Muchas de las dificultades que algunos viven son producto de su pecado y consecuencia de lo que vivieron. Por eso es tan importante arrepentirse. El arrepentimiento, ustedes saben, mejora mi comportamiento. Vamos a entrar al contexto histórico del pasaje bíblico, ahí en Marcos 8, en el versículo 14, y vamos a leer hasta el 21, buscando qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para nuestra vida. Entonces les pido, por favor, que se tomen un segundito, busquen ahí Marcos 8, 14 y vamos a comenzar a leer todos juntos. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no tenemos pan? Y al darse cuenta de eso, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí 5 panes para 5,000 y cuántas canastas llenas de pescado recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? Busquemos qué es lo que el Señor quiere decir. Y lo primero que quiero que reflexionemos en este texto bíblico es ¿qué significa la levadura? Porque ahí está muy bien comentado en el versículo 15. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, con la levadura de ¿quiénes? De los fariseos y con la de Herodes. Pero usted sabe que la Biblia tiene unas concordancias muy lindas y quiero que avancemos ahora al Evangelio de Mateo. Dejé ahí una marquita ahí en Marcos, pero vamos a Mateo, en el capítulo 16, donde se narra esta misma historia, 6, y mire cómo responde el Señor Jesús y cómo lo escribe el evangelista Mateo, inspirado por el Espíritu de Dios. Mateo 16, en el versículo 6. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura
de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no trajimos pan? Gente que seguía a Herodes, herodianos, los fariseos, los saduceos, tienen algo que ver con la levadura. ¿Qué tenían en común estas tres sectas del judaísmo? Que vemos muy bien en Historia de la Biblia en primer semestre en el Instituto Bíblico. Vamos a entender qué significa la levadura, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar acá. La levadura era negarse, las personas que se negaban a creer en Jesús, porque se sentían insatisfechos con los muchos milagros que el Señor había dado. Y usted tiene que tener en cuenta que los fariseos estaban aferrados a sus tradiciones. Muy tradicionalistas eran los fariseos. Los saduceos vivían mucho de sus razonamientos, tenían mucha influencia del pensamiento griego. Entonces todo lo pensaban, todo tenía que ver con mucho conocimiento. Y los herodianos, que eran los seguidores de Herodes, seguían las cosas del mundo. Lo que el Señor le está tratando de decir es, tengan cuidado, Mateo 16:6, tengan cuidado, les advirtió Jesús, de esa forma de pensamiento de los fariseos, de los saduceos, y como veíamos en Marcos de lo que pensaba Herodes. La levadura no puede dañar al verdadero seguidor de Jesús, no te puede afectar. Esa levadura, esos malos pensamientos que están sucediendo ahora por las noticias, por algunas cosas que se vienen presentando durante esta pandemia, durante esta cuarentena, no te tienen por qué afectar a ti. Por el contrario, tú que la tienes clara y que crees muy bien en el Hijo de Dios y en todo lo que ha hecho Jesús en tu vida, tú sí tienes que afectarlos a ellos para que ellos cambien con el testimonio, con las cosas que Dios ha hecho sobre tu vida. Porque nosotros tenemos que cambiar y mejorar esta sociedad. La levadura, como para concluir esto, hace a muchos olvidar lo que Jesús en su corazón les vino a sembrar. Qué dolor, ¿no? La levadura hace a muchos olvidar lo que Jesús en su corazón les vino a sembrar. Y qué dolor ver a veces tantos jóvenes supuestamente creyentes que se debían ganar un creyente más para honrar al Señor, exhibiéndose y vendiéndose ahora a través de las redes sociales, de Instagram, usando las cosas del mundo, la publicidad y todas esas cosas, a cualquier postor, a algunos profesionales que uno a veces ve en las redes sociales, que a lo mejor se congregan en una iglesia cristiana, cuando uno le ve en las redes sociales, pareciera que no tuvieran ni idea del cristianismo. No se menciona absolutamente nada del cristianismo en nada de sus redes sociales. Qué dolor cómo la integridad y la santidad de algunos se ve atrofiada por agradarle al mundo en esta pandemia, cuando debemos es impactar al mundo en esta pandemia, cuando debemos convencer al mundo de que nosotros tenemos la razón porque somos los hijos de Dios. Y me encanta que Jesús use todas estas metáforas para enseñar. La levadura es como lo explica también el apóstol Pablo a su iglesia en Colosenses 2, versículo 8. Y quiero que me acompañen ahí, Colosenses 2, versículo 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. En esta pandemia, la levadura esa que se está armando por ahí no tiene que afectar a los hijos de Dios. Decirle que tenías al lado, se les había olvidado. Los verdaderos adoradores son los que recuerdan las maravillas que Dios ha hecho y lo adoran siempre. Antes de la dificultad, durante la dificultad, después de la dificultad. Si Dios ha sido fiel en el pasado, si Dios te ha respaldado en algo ayer, hace 2 años, lo va a seguir haciendo hoy y lo va a seguir haciendo el próximo mes. No te afanes por eso. Alégrense los hombres que viene el Día del Padre y vamos a recibir nuestros grandes regalos de pañuelos, corbatas y medias.
Mentira, yo sí creo que en esta pandemia las cosas deben mejorar y los regalos también deben mejorar. Eso es lo que uno espera. Por eso quiero que le digas ahí en forma de corito a la persona que tienes al lado, Dios no cambia, el que cambia con Dios eres tú. El que cambia con Dios eres tú. Yo me ponía a pensar lo que estaban viviendo los apóstoles. Y ellos razonaban y discutían. Tú tienes la culpa porque así se te olvidó traer el pan. ¿Cómo no íbamos a traer el pan? Estamos montados aquí en la barca y tú, Pedro, o tú, Juan, o tú, Mateo, o tú, no sé quién, Jacob, debían haber traído el pan. ¿Por qué no trajeron? Y estaban discutiendo y se preocupaban porque el problema era el pan. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, lo que les hace ver es que el problema no es eso. Dios podía multiplicar panes, por eso el Señor les dice, pero no les multipliqué con unos pocos pancitos, les di comer a 5,000, les di comer a otro grupo. ¿Será que no puedo volver a multiplicar lo mismo que ya he hecho? A los apóstoles se les había olvidado que Dios tenía el poder y Jesús les estaba recordando que podía volver a multiplicar el pan cuantas veces quisiera y de la manera que quisiera. Lo había hecho 2 veces en 2 grupos muy grandes, lo podía seguir haciendo. Pero el problema no era ese, el problema era la levadura, el problema eran las enseñanzas, el problema eran los pensamientos tan feos que se estaban generando en esta época de fariseos, en esta época de saduceos, en esta época de herodianos, y creo que en esta pandemia también se están viviendo unas tendencias que alejan mucho a la gente del camino de Dios y divide a la gente con el camino de Dios. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos las noticias, escuchamos el noticiero, a ver cómo va el tema del COVID. ¡Ay, Dios bendito! Ya vamos en 20,000. ¡Uy, eso sigue subiendo la gente que se contamina! ¡Ay, Bogotá ya llegó al 50% más! ¡Ay, ya Cali está subiendo con ese porcentaje! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? Yo no le estoy diciendo que no escuche las noticias, porque hay gente que dice, ¡ay, no, pastor, yo para no enfermarme yo no escucho las noticias! No, usted tiene que ser responsable y escuchar las noticias para saber qué es lo que está sucediendo. Pero tienes que orar por lo que está sucediendo en las noticias. No es simplemente ver y escuchar las noticias, sino orar sobre esas noticias. ¿Por qué? Porque eso que tú estás escuchando, esas cosas, que la persona se quebró con ese negocio, que la empresa tal cerró los autos en Europa, que la compañía no sé qué ya se declaró en quiebra, que la otra aerolínea se declaró en quiebra. Ay, si ellos se declararon en quiebra, que son tan grandes y tan poderosos y que tienen todos esos aviones, ¿qué va a hacer de uno, pastor, que ni siquiera carro tiene? Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No dejarnos contaminar por esa levadura de saduceos, fariseos y herodianos. No nos vamos a dejar contaminar por esos chats, por esas cosas que nos envían, por el video contaminante, por la imagen, por la cosa en las redes sociales. Hay que creer en la palabra de Dios. Yo, como para resumir esto, quise armar como una frase un poco extensa donde dice: así es como la desconfianza en Dios, como para llegar a una conclusión, así es como la desconfianza en Dios hace que sus hijos se peleen entre sí. No podemos caer en eso de pelearnos entre nosotros. En cambio, la fe en Dios hace que sus hijos se reconcilien entre sí. En esta época de pandemia es donde estamos conociendo a los verdaderos creyentes, a los que se reconcilian entre sí, a los que tienen fe, no a aquellos que tienen desconfianza, que se hacen llamar cristianos, porque supuestamente asisten a una iglesia. La desconfianza genera pelea, la fe genera reconciliación. ¿Qué escoges para tu vida? Esa es tu decisión. Muchas personas se están enredando con peleas sin sentido y no están entendiendo lo profundo de Dios y lo que Dios nos quiere decir. El problema no está en recordar, el problema está en olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios tiene que, con su Hijo Jesucristo, hacernos caer en cuenta de estas cosas. En el pasaje bíblico que estamos viendo de Marcos y de Mateo, lo que el Señor Jesús está tratando de recordarle es: miren lo poderoso que yo he sido al multiplicar el pan para 5,000, para 4,000. ¿Y sobró?
¿Y recogieron canastas? Sí, recogimos 12. Sí, recogimos 7 en el otro evento. Y Dios tiene que hacernos recordar, porque a nosotros se nos olvida con mucha facilidad lo bueno y misericordioso que ha sido nuestro Señor. Como si el que hubiera multiplicado 5 panes no sería capaz de multiplicar uno más. Por eso es necesario traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como nos sustentó en 2 ocasiones y así como sobró, también lo va a seguir haciendo. Pero los apóstoles eran muy terrenales y ellos al comienzo tuvieron que luchar mucho con su carne, con su naturaleza, ¿sí? Para volverse espirituales, porque ellos se dan la comida, pero no entendían que podían contaminarse con los saduceos, los fariseos y la mentalidad de Herodes o los herodianos. Por eso, mis amados, quiero que recuerden bien esto. Las experiencias que ya hemos tenido de la bondad de Dios hacia nosotros nos deberían dar más confianza en Él. Las experiencias que ya hemos tenido de la bondad de Dios hacia nosotros nos debería dar más confianza en Él. Pero la verdad es que cuando hay una dificultad, comenzamos a complicarnos. Decirle que tenías al lado, se les había olvidado que Jesús estaba a su lado. Y al que tienes al otro lado allá en tu casita. Porque seguimos en casa y seguimos llevando la palabra de Dios en casa, porque es una bendición mantenernos en casa bajo la voluntad de Dios y no salir como locos a buscar lo que no se nos ha perdido por ahí. El no entender el designio de Dios y el significado de los favores que Dios nos concede equivale a ser un desgraciado o un infiel con las cosas de Dios. Y en consecuencia muchas personas viven abrumadas, con problemas, con preocupaciones, con situaciones difíciles, con desconfianza, por no entender ni recordar lo que hemos conocido y visto de la bondad de nuestro Señor en días atrás. Esta cuarentena tiene que ayudarnos a recordar todo lo bueno que Dios ha sido. Y si Dios ha sido bueno contigo, Dios seguirá siendo bueno contigo y mañana y dentro de un mes y dentro de un año seguirá siendo bueno contigo. Nos olvidamos de las cosas de Dios. La Biblia está llena de muchos pasajes que nos invitan a recordar todas estas cosas. Las personas cuando viven una crisis financiera, sentimental, es que se acuerdan de Dios o se acuerdan de los pastores para pedirles una consejería. Pero cuando están en vacaciones y todo eso, ni siquiera la estamos pasando bueno, ni siquiera un mensajito de texto para escribir eso. Pero cuando vienen las dificultades, que se acuerdan de cómo era el teléfono del pastor. Ay, pastor, ¿cómo nos puede ayudar? Ay, Conicita, ¿cómo nos pueden apoyar? El pueblo de Dios ha sido un pueblo difícil a través de su historia. Se olvida con mucha facilidad de las cosas de Dios. El Salmo 106 nos ayuda a entender esto. Búscate ahí los salmos. El Salmo 106 en el versículo 4. Recuérdame, Señor, cuando te compadezcas de tu pueblo. Ven en mi ayuda el día de tu salvación. Hazme disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar de la alegría de tu pueblo y expresar mis alabanzas con tu heredad. Hemos pecado lo mismo que nuestros padres. Hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. Cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas. No tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Dios los salvó, haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder. El verdadero adorador lo hace antes de recibir el milagro. Porque cuando usted recibe el milagro y dice que Dios es bueno, pues es lo menos que podría hacer. Pero cuando usted está en una necesidad y no ha visto todavía el favor de Dios y usted dice que Dios es bueno, es cuando tiene más mérito las cosas. Miren, no quiero ser odioso con lo que voy a decir,
pero es bueno recordar lo que yo también he vivido y yo he visto en la iglesia. Yo llevo ya casi 12 años siendo pastor en esta iglesia de Casa sobre la Roca en Popayán, y he visto a mucha gente que Dios le ha hecho milagros, milagros impresionantes de sanidad, milagros asombrosos de restaurar sus familias, de restaurar sus finanzas, de restaurar muchas cosas, tumores, cáncer, cosas terribles. Y he visto cómo esa gente se ha olvidado de Dios, cómo esa gente se olvidó de la iglesia de Casa sobre la Roca, cómo esa gente se olvidó de todos nosotros. Como decía el pensador joven, porque era joven este muchacho, Séneca, que era un orador y senador romano, dijo: procuremos olvidar lo que traído a la memoria nos entristece. Pero el verdadero arrepentimiento tuyo hace que Dios olvide tu maldad y te dé una nueva oportunidad. El verdadero arrepentimiento, cuando usted se arrepiente de una manera genuina, imagínense, usted logra que Dios olvide. ¿Vea? Hebreos 8, versículo 10, que la misericordia de Dios es muy grande. Hebreos 8, versículo 10. Vamos a leer hasta el 12. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, con Casa Roca Popayán, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades, ojo, y nunca más me acordaré de sus pecados. Y si Dios, cuando uno se arrepiente genuinamente, no se acuerda más de nuestros pecados, ¿por qué usted sí se acuerda de mis pecados? ¿Por qué usted sí se acuerda de los pecados de su cónyuge? ¿Por qué usted sí echa en cara los pecados de sus hijos? ¿Por qué ustedes, hijos, también recuerdan lo que no tienen que recordar? Miren que en estos días estaba leyendo algunas cosas y me acordaba de una ilustración muy linda que alguna vez le escuché a un pastor, si mal no estoy, fue más Lucado en algunos de sus libros, en algunas de sus conferencias. Y quiero recordarles un poquito cómo fue esta historia. Imagínense que una familia cristiana tenía una niña de 12 años, una niña que andaba con un estado de salud muy bien, una familia muy linda, y esta niña falleció. De un momento a otro, no se sabe cómo, le dio como un derrame cerebral, algo se presentó y falleció la niña. Una niña de 12 años, imagínense, única hija de la familia. Eso conmovió mucho a la familia y conmovió muchísimo también a la iglesia de aquella región. Y entonces, pues los médicos de aquella época trataron de decirle a los papás, pues realmente el derrame que se le dio sobre la niña es una cosa tan inexplicable, pero la gran mayoría de sus órganos están tan sanos. ¿Por qué no ayudar para que se hagan trasplantes y se puedan donar la mayoría de los órganos que le puedan servir a otros niños que a lo mejor lo requieran? Y los papás estuvieron de acuerdo, le consultaron al Señor y dijeron sí, y firmaron los documentos y se hizo el trasplante de la gran mayoría de los órganos. Algo especial que ocurrió fue el trasplante del corazón de la niña. Pasaron muchos años y llegó un cirujano especializado en todo el tema del corazón a congregarse en esa iglesia. Y resulta que él había hecho, ¿sí?, la cirugía del trasplante del corazón de una niña que se llamaba María. La que había fallecido era Marta, por colocar dos ejemplos. Y él estaba muy contento con las cosas que Dios había hecho sobre el hogar de esa familia y todo. Y sabía que parte de la bendición que había recibido la familia con el trasplante radicaba en esa iglesia, porque de ahí había salido la persona que había donado ese corazón. Y se le acercó al pastor y en un tiempo de consejería le preguntó que quién era la familia que había perdido la niña.
Y armaron toda una reunión, ¿sí? Y oraron mucho para que fuera el momento preciso y oportuno. Y ambas familias estaban muy nerviosas. La familia pastoral también asistió y también asistió la familia del médico que había hecho el trasplante. Y hicieron una gran reunión un fin de semana. Hicieron un asadito bien rico, como los que nosotros vamos a hacer después que se acabe toda esta pandemia y podamos reunirnos nuevamente. Y entonces cuando estaban todos ahí felices y hablaron y se abrazaron y vieron a la niña María ya muy linda y haciendo muchas cosas, entre los comentarios que hacía una familia y otra familia, parecía muy curioso algo, y era que la familia de la niña fallecida decía, y es que a María le gustaba mucho pintar y hacía algunos dibujitos y todo eso. Y entonces la familia de la niña nueva, pues, de María, que había recibido ese corazón nuevo, decían, miren que después de la cirugía ella le ha dado por pintar y en los últimos años, el último año ha tratado de pintar y pinta también, cosa que antes ella no hacía. Ve, qué curioso y todo, ¿no? Y comenzaron a seguir hablando y a seguir compartiendo. Un día tuvieron la oportunidad, la familia que había perdido a la niña, de visitar la familia de la niña, ya después que salió de esta primera reunión. Y cuando se reunieron los papás y la niña le mostró los dibujos que ahorita estaba haciendo, y los dibujos eran exactos a la niña que ellos habían perdido. Y había algo muy curioso, y era que cuando la niña que había recibido el trasplante del corazón, ¿sí?, saludaba a la mamá de la familia que lo había perdido, al papá, cuando se acercaba a ellos, el corazón le latía muy fuerte. El corazón le latía muy fuerte. Ella sentía que el corazón se le iba a salir. ¡Wow! Yo investigué sobre el tema y hay algunos documentos que hablan sobre eso. Porque imagínense que el corazón tiene memoria. El corazón recuerda. ¡Wow! Un órgano que tenga la capacidad de recordar. ¡Wow! Y hay un artículo que publicó en el 2005 acerca de trasplante de órganos en algo que se llama memoria celular. El artículo se refiere cuando el otro vive en ti y dice, pacientes trasplantados manifiestan rasgos de personalidad de su donante. Familiares de donantes reconocieron al difunto en el comportamiento del receptor, un fenómeno que incomoda, remueve y plantea una pregunta. ¿Tienen los órganos una memoria celular? Testimonios así lo demuestran. Y en otro artículo que se publicó en el 77 en un libro que se llamó Un cambio de corazón, también se hace énfasis a eso, que relata los cambios aparentes de personalidad observados en Clarice Silvia, o una mujer joven que también recibió un trasplante de corazón. Basado en todos estos hechos es que yo les estoy contando lo que le escuché a este otro pastor. Tu corazón no olvida, así ya esté muerto. Uy, qué cosa tan impresionante. Que un órgano sea capaz de recordar y que nosotros no seamos capaces de recordar las cosas que Dios está haciendo por nosotros. ¡Wow! Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Paz, ya fallecido, escribió alguna vez, no sé si fue en su libro, recordar es fácil, el amor en los tiempos del cólera, me parece que fue que escribió eso. Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil para el que tiene corazón. Pero repito, la de nuestro Nobel de Literatura. Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil para el que tiene corazón. Cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, el corazón nuestro, el físico, se acostumbró a tener a Jesús en el corazón y Jesús no te olvida, pero tu corazón físico tampoco te olvida. Por más que usted vuelva, como yo he visto a muchos, que recibieron a Jesús en el corazón, incluso le sirvieron a Jesús en la obra y después se fueron a hacer cosas malas, ellos todavía recuerdan, a pesar de hacer sus maldades,
que Jesús dio la vida por ellos, sino que en su necedad y en su amargura de pecado se resisten a recordar que Dios es el único que puede ayudarlos a salir de las dificultades que están, porque es más la mancha de pecado que los envuelve, ¿sí? Más es esa levadura que los confunde, ¿sí? Que se resisten, y esa necedad y esa terquedad a volver a la iglesia, a pedir perdón al Señor y a volver a hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso quiero que le digas al del lado, se les había olvidado que Jesús estaba a su lado. El pueblo de Israel también en el desierto se comportó así, como lo leíamos en el Salmo. Si quieren, recordemos un poco la historia. En Éxodo 14, en el versículo 10. Éxodo 14, 10. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron. Éxodo 14, 10. Y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. Una cosa es clamar y otra cosa es reclamar. Ahora vamos a aclarar eso. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferíamos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Eso ya lo sabemos, pastor. Sí, pero es que yo lo que te quiero recordar es que bajo presión a la gente se le olvida lo que Dios hace. El pueblo de Israel había visto las plagas de Egipto, había visto tantas cosas poderosas que Dios había hecho para sus vidas, y cuando están bajo presión se les olvida. Y yo quiero que a ti no se te olvide lo que Dios ha hecho, sin importar la presión, el estrés o las cosas que estés viviendo ahora en esta pandemia. Tienes que ser fiel con el Señor, porque muchos creen que clamar es reclamar, y son dos cosas muy distintas. Si lo vio en los versículos, en el versículo 10, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor, y después entonces le reclamaron, y son dos cosas muy distintas. Clamar, ojo, no es reclamar. A Dios debemos es amar y siempre recordar. Y no irle a hacer reclamaciones a Dios, sino clamarle a Dios. Cónyuges que reclaman todo el tiempo en vez de clamarle a Dios todo el tiempo, que son dos cosas muy distintas. Hijos que no hacen sino quejarse, reclamar. Ovejas en las congregaciones que reclaman todo. Líderes que reclaman todo. En el trabajo, en el lugar de estudio. Muchos reclaman mejor trato, mejor cosas, en vez de clamarle a Dios por mejor trato y por mejores cosas. A que lo tengas ahí para reflexionar. Todo es clamar, ya casi nadie quiere orar. Decirle eso al que tenés al lado. Todo es reclamar, ya casi nadie quiere orar. Vivimos en un mundo donde hay que reclamar por todo, pero un mundo que no quiere clamarle a Dios por todo lo que hay que orar. Critican todo lo que están viendo y se les olvida el poder de Dios. Por eso yo quiero que ustedes vuelvan a recordar algo que la Biblia nos enseña ahí en esta situación que está viviendo el pueblo hebreo, el pueblo judío, con este tema de la persecución egipcia. Éxodo 14, ante su salida, Éxodo 14, 19. Mire la misericordia de Dios tan linda. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Ojo, al frente y detrás. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, ahora hacia atrás, adelante y atrás, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué aplicación tiene para mi vida? Lo que a mí Dios me revela es que Dios siempre alumbra tu futuro y va delante de ti allanando tus caminos día a día. Pero también está guardando tu espalda.
está guardando tu retaguardia. Y tú tienes que ser consciente del Dios que tienes, porque Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de todos los tiempos. Es un Dios fiel y un Dios que no cambia. Dios a veces nos coloca y nos protege contra las presiones que hace el diablo en nuestras vidas. No quita al diablo de nuestras vidas, sino que nos protege y nos brinda su protección de las presiones que hace el diablo en nuestras vidas. De esa levadura de la que le estoy hablando hoy, de esa levadura que puede estar contaminando tu familia. Si crees que hoy Dios te está hablando, anota estas cositas para que no las olvides mañana, para que las recuerdes por siempre y las recuerdes con fe, porque Dios hoy puede colocar ese mismo ángel en tu vida para que guarde tu vista hacia adelante y te ilumine y guarde también tu retaguardia, a la vanguardia y a la retaguardia. El ángel de Dios está detrás de ti. Está para guardar tus espaldas. Te está cuidando siempre, adelante y atrás. No temamos a la furia del enemigo, al ejército que a lo mejor nos quiere perseguir, a esos virus, a esas estadísticas, a las noticias, a otro mes más de encerramiento, dirán algunos, otro mes más de cuarentena. No. Resistamos ese ataque. El diablo le va a decir, va a amanecer y seguirás con la misma enfermedad, con la misma deuda, con el mismo problema, con el mismo pecado, con el mismo dolor. Pero el Espíritu Santo te dice hoy a través de tu siervo, no escuches al enemigo, estás siendo atacado, pero serás liberado por el amor de Dios. Mire cómo terminó esto de bonito en Éxodo 14, 21. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Y las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca y el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra para la izquierda, como lo pueden ver ahí en la imagen. Y todos sabemos la historia. Dios le dio la victoria. Y bonito conocemos la historia. Dios le dio la victoria y el pueblo de Israel atravesó y cruzó el mar en seco y gloria a Dios y cantaron un salmo muy lindo con Moisés y que afuera los carros del faraón, y que Dios venció y todo. Pero ninguno fue a disculparse con Moisés, con el líder. Ninguno fue a disculparse con Dios y decir, Dios, ¿cómo somos? ¿Cómo no podíamos recordar tus maravillas? Reciben una nueva bendición y no toman conciencia de arrepentirse sobre lo que han hecho. Pero me encanta porque el amor de Dios es así. Habiendo pecado, Dios volvió y los protegió. Y muchas personas juegan con eso. Y Dios no dijo nada y sigamos. Como si fuera una debilidad de Dios, cuando es misericordia de Dios. No te confundas. Una cosa es la misericordia, que no mereces muchas cosas y Dios las está haciendo por ti. Pero ahí no hay debilidad de Dios, porque Dios es todopoderoso. Su diestra, su mano derecha es victoriosa. Y aquí es cuando uno comienza a ver con dolor que la gente cuando recibe la bendición, como el pueblo de Israel, adoran al Señor y lo aplauden porque cruzaron el mar, pero cuando lo están persiguiendo maldicen a Dios y dicen que mejor hubiera sido morirse, y yo no quiero que tú seas de esas personas. Porque hay algunos, ojo con esta frase, esos son solo dadores, no son adoradores. Y son dos cosas muy distintas. Hay gente que dan tiempo en la iglesia y dan algún servicio en la iglesia, pero nunca adoraron a Dios dentro y fuera de la iglesia. Una cosa es ser dador y otra cosa es ser adorador. Y la diferencia es muy grande. Por eso quiero que le digas una vez a la persona que tienes ahí en tu casita,
Esos son solo dadores, no son adoradores. Y qué tristeza es adorar a Dios en el lado incorrecto, después de ver su poder. Ver para creer, así no es. Así hacen muchos. Jesús dijo, por el contrario, mejor es creer y luego ver lo creído. Ahí es donde radica la bendición de Dios. Por eso tú tienes que comenzar a ver y a creer cosas que a lo mejor no te están sucediendo, que vas a salir de esa crisis, que se van a mejorar las cosas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista de trabajo. Todo esto va a mejorar y va a ser de gran bendición. Entonces, aquellas personas que se retiraron alguna vez de una congregación y que supuestamente adoraban al Señor y que ahora ni saludan y que andan molestos por ahí, entonces, ¿yo qué opino? ¿Yo qué pienso? Pues yo a veces digo y le digo a algunos, esos nunca sirvieron, esos solo asistieron a la iglesia. El verdadero adorador de Dios, porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. No con una simple y falsa apariencia de creer que estoy haciendo las cosas bien, sino hacerlas con humildad en el corazón y que Dios mismo sienta que tú las estás haciendo bien, para que Él sea glorificado, no para que los hombres lo vean. Porque a pesar de que a Jesús has olvidado, Jesús sigue siempre a tu lado. Jesús siempre ha estado a tu lado. Jesús sigue siempre estando ahí a tu lado, sin abandonarte. A muchos nos duele que nos olviden. A Dios también le duele que lo olviden. Es duro que te olviden. A Dios también le duele porque tiene un corazón sensible. Pero las cosas buenas y las cosas malas no pueden cambiar tu adoración a Dios. No pueden cambiar tu relación con Dios. Pero es que con esta pandemia, yo encerrado en la casa, 10 semanas metido en la casa, ¿cómo voy a seguir adorando a Dios? Ahí es donde vamos a seguir adorando a Dios. Pero en esta cuarentena, ¿cómo le va a mandar un mensajito al pastor? Ahí es donde tiene que mandarle un mensajito al pastor o a alguien y decirle, Dios te bendiga. Y no como otros que se olvidaron de todo. Mire el Salmo 137 como recuerda esto tan lindo, tan lindo, tan lindo. Salmo 137, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Y allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Imagínense, están presos y el enemigo dice canten. Nuestros opresores nos pedían estar alegres y nos decían cántenos un cántico de Sión, un cántico hacia el Señor. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Muchos olvidaron su intimidad con el Señor. Y sin importar la persecución que está describiendo el Salmo, estos seguían adorando al Señor. Pero ¿cómo va a adorar uno al Señor si uno lo adora en la iglesia? ¿Cómo? O sea, la única manera de adorar al Señor es cuando usted toca algún instrumento en alabanza o está en alabanza. Así no es. Eso no es lo que yo he enseñado de la oración. Lo que yo he enseñado de la oración es que cuando está el momento difícil, usted le dice, Señor, te amo con todo mi corazón. Y cuando las cosas andan bien, usted dice, Señor, también te amo con todo mi corazón. Y cuando las cosas andan más o menos así, usted también le dice, Señor, te amo con todo mi corazón. Porque sin importar lo que estemos viviendo, nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón. Se olvidaron y se engañaron. Decirle que tenés al lado eso. Los que se olvidaron se engañaron. Se olvidaron y se engañaron. Muchos te han olvidado, pero yo quiero que tú sepas que yo siempre seguiré aquí a tu lado para apoyarte.
y sigamos leyendo salmos de David, que es una manera linda de adorar al Señor. Mire lo que dice el Salmo 138, el salmo siguiente, pues es lo que alcanzamos a leer. El Salmo de David. Mire la posición diferente. Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Mire que el Señor es fiel. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras. Celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. Sin importar que estemos en cuarentena, que estemos en la casa o estemos ya trabajando. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida contra el furor de mis enemigos, extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo, tu diestra, Señor. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones las obras de tus manos. Y cuando tú le dices al Señor, no abandones las obras de tus manos, es que tú le estás diciendo al Señor, sígueme ahí amasando. Sígueme como una masita dando forma. Dame forma, Señor. Si estoy escurridito por un lado, apriéteme para acá y déme la forma, moldéame. Moldéame, Señor, para que se cumpla lo que dice tu palabra en el versículo 18. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de esta casa sobre la roca en Popayán ni el hogar de niñas. No abandones la obra que vienes haciendo en cada uno de nosotros, oh Dios, mi Señor y mi Salvador. No abandones, Dios del cielo, lo que hemos hecho por ti, Señor, y lo que seguiremos haciendo por ti, sin importar la pandemia o con pandemia o lo que sea. Siempre proclamaremos tu nombre y exaltaremos lo grande y maravilloso que eres, Dios. Porque tú eres digno de honra y de alabanza, Señor, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. A ti sea todo el honor por siempre, Señor. Quiero que le digas allá al del lado, ¿se les había olvidado que Jesús había estado a su lado? Y para terminar, quiero reiterar lo maravilloso que es Dios con nosotros, para aquellos que le servimos. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 6, en el versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que por su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por tu palabra, Señor, y por la revelación que de hoy tú nos das, Señor. ¿Qué se nos habrá olvidado, Señor? ¿Se les había olvidado un pancito? ¿O se les había olvidado los milagros maravillosos de la multiplicación de los panes a estos discípulos que acompañaban al Señor en esta historia que hoy contamos? ¿Se les había olvidado el pan? ¿O se les había olvidado que podían contaminarse contra los saduceos y los fariseos? ¿Se le ha olvidado a tu corazón que ahí mora Dios? Que ahí mora el Espíritu de Dios. Porque en el cuento que te traté hoy de recordar, ese trasplante de corazón que le hicieron a la niña seguía pintando. Ese corazón seguía recordando quién eran sus papás y cuál era lo que le hacía vibrar su corazón con la pintura a la niña fallecida. Tú aún no estás muerto. Tú aún tienes un corazón para glorificar al Señor. Si te has olvidado de alguien en esta cuarentena, hoy te invito a que le des una llamada a esa persona. Le coloques un mensaje. Si te has olvidado de Dios, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Hoy recuerdo todas tus maravillas.
y quiero cambiar. Si tú eres una persona que ha escuchado por primera vez un mensaje de este tipo, quiero invitarte a que hagas una oración con nosotros. Y ahí donde estás, junto con la iglesia, vamos a orar y vamos a decir todos juntos: Señor Jesús, hoy yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí, moriste por mis pecados en la cruz del Calvario y resucitaste entre los muertos. Y aunque he pecado de muchas maneras, hoy yo confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva persona. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo perdono a aquellas personas que me hicieron daño y las dejo libres de cualquier venganza. Y te pido, Dios, yo quiero acercarme más a ti para recibir de ti todas esas bendiciones que tú tienes para mí. Si quieres hacer parte de esta denominación llamada Casa sobre la Roca, nos puedes escribir a la página web de la iglesia. Nos puedes mandar un mail, popayana@casarroca.org. Me colocas ahí un teléfono y yo con mucho gusto te voy a estar devolviendo la llamada. Iglesia, qué alegría seguir llevando la palabra del Señor. Ahora quisiera que oráramos por las personas que estuvieron de cumpleaños en estos días, por a lo mejor las personas que estuvieron de aniversario, a algunas personas que a lo mejor siguen enfermitas. Vamos a estar orando por ellas, vamos a pedirle a Dios que siga restaurando esas vidas y que el Señor se siga moviendo con poder. Vamos a orar y luego vamos a tomar la Santa Cena del Señor y también vamos a entender las maravillas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por aquellas personas que estuvieron de cumpleaños, Dios del cielo, en estos días, por David Hurtado, por Camilo Solarte, Señor, por Laura López, por Camersa Hurtado, Dios del cielo. Te pido, bendito Dios, por ellos, Señor, y en ellos oramos por cada una de las personas que estuvieron de cumpleaños. Te damos gracias por sus vidas, Dios. Gracias por la salud que ellos tienen, Señor. Gracias por la disposición. Tú has dicho en tu palabra que tú concedes los deseos y los sueños del corazón. Y Padre, yo te pido que tú los sigas bendiciendo y que los sorprendas mucho a ellos, Señor, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Y Padre, yo quiero darte gracias una vez más también, bendito Señor, por aquellas personas que han estado de aniversario, por aquellos matrimonios, Dios del cielo, que estuvieron de aniversario. Y pido que tu Santo Espíritu esté con ellos, Señor. Qué bueno, bendito Dios, porque soplaron los vientos, quisieron derribar la casa y no pudieron porque estaba cimentada sobre la roca. Más valen dos que uno, porque tienen más fruto de su esfuerzo. Si el uno cae, el otro lo levanta. Y Padre, queremos darte gracias, bendito Dios, por aquellas personas que han estado delicaditas de salud, Señor. Oramos para que tú las bendigas, Señor. Oramos por Ana María, bendito Dios, para que seas tú obrando en ella, Señor, y levantes su sistema inmunológico, Señor, y sus defensas, Señor. Y en ella oramos por cada persona que esté delicadita de salud, Señor. Te damos gracias, Dios del cielo, porque somos una iglesia, Señor, que clama, porque somos una familia todos, Señor. Padre, tú has dicho en tu palabra, clamen a mí y yo les responderé y les daré salud y medicina. Y Padre, eso es lo que estamos haciendo en unidad. Pedirte, Dios del cielo, por la salud de nuestros hermanos. Y Padre, te damos gracias porque somos una iglesia de más de 1000 personas donde ninguno, Dios del cielo, aún se ha contagiado de este COVID, Señor. Y te pedimos que eso no suceda y que nos sigas guardando y nos sigas cubriendo con tu sangre bendita y con tu sangre poderosa. Y Padre, también queremos orar por aquellas personas que apoyan, Dios del cielo, tu obra, Señor. Por aquellas personas que tienen los principios claros, Señor, que son hombres y mujeres de principio, Dios del cielo. Te pido que tú los bendigas, Dios, porque se cumple en ellos lo que tú dices en tu palabra, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y que se hablen las bendiciones del cielo sobre sus vidas, como bien lo enseñas tú en Malaquías. Bueno, iglesia, vamos a tomar la Santa Cena del Señor. Por eso les pido el favor que ahí donde estén, dispongan de un trozo de pan y también dispongan de un poco de vino para que podamos tomar la Santa Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo:
Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ven pronto, Señor Jesús. Esta tu iglesia de Casa sobre la Roca, aquí en Popayán, te espera con mucha alegría en el corazón. Ojo, iglesia, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Padre, yo quiero darte gracias. Este pan simboliza el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Señor, que fue golpeado, maltratado, clavado en una cruz, muerto y sepultado para el perdón de nuestros pecados, pero un cuerpo que fue resucitado, bendito Dios, al tercer día para glorificar tu nombre. Y gracias, Señor, porque este vino también representa su sangre, sangre de la alianza, Señor, nueva y eterna, que fue derramada en una cruz, Señor, y que jamás vamos a olvidar ese sacrificio maravilloso que nos da la expiación de pecado. Nos cubre del mal y del peligro, nos restaura, nos da vida, nos da salvación, genera muchas bendiciones para nuestras vidas. Puedes tomar, si crees lo que hemos proclamado, la Santa Cena del Señor. Bueno, iglesia, me alegra mucho haber compartido este servicio, esta reunión con ustedes, poder disfrutar de estos momentos. Sigan apoyándonos, por favor. No olviden suscribirse al canal en donde llevamos estas predicaciones, ayudarnos con el tema de las visitas, apoyar también el canal de RK, donde vemos todas las cosas lindas que Dios viene haciendo con ese equipo maravilloso de la iglesia infantil, donde ellos también comparten una enseñanza para tus hijos y sé que es de gran bendición para todos ellos. Seguimos en el Instituto Bíblico, seguimos con las consejerías, seguimos con el curso de ADN, porque a pesar de que seguimos en casa, Casa Roca Popayán no para. Los amo con todo mi corazón en Cristo Jesús. Amén. Nos veremos pronto.